Hablando de género dramático, recordemos que el género dramático consiste en ser representado y es el más antiguo de todos, de los tres. El más antiguo es el género dramático y está representado típicamente por lo que viene siendo el teatro. Si nos remontamos a los orígenes del teatro, podemos observar esto, es, esta estructura que fue hecha en Grecia hace muchísimos años. Data del siglo IV antes de Cristo y si se fijan tenía forma de herradura, en forma de U, y los actores pues hacían sus presentaciones justamente allá abajo y en medio. Tenía capacidad para muchísimas personas y donde quiera que te sentaras, donde quiera que te sientes, eres capaz de oír y además de ver. Como les decía antes, el teatro se ubica en Grecia en sus inicios. Sin embargo, hay gente que piensa que el teatro se inició en otro lado. Recuerden que pues, nos podemos atener a lo que dice la teoría o nos podemos atener y quedarnos en el debate constante. Por lo pronto, nosotros vamos a pensar que sí fue en Grecia donde se originó, porque además hay documentos que lo demuestran. Nació como una especie de tributo a los dioses, pero especialmente a un dios llamado Dionisio, que era el dios del vino. A este dios se le agradecía no tanto porque él les daba que beber, sino que a través de los cantos le agradecían que hubiera cosechas, que hubiera riqueza, que hubiera comida. Las representaciones a este dios eran normalmente eh, en, en torno a la muerte de un macho cabrío. Ellos sacrificaban a un macho cabrío, derramaban la sangre y entonces esa era la muerte que ocurría y gracias a eso pues el dios Dionisio seguía derramando sobre ellos muchos favores y ellos pues siempre le estaban pagando. En las representaciones a veces no había animales, sino había alguien que se disfrazaba del macho cabrío, pero finalmente pues siempre se representaba la muerte de alguien, del animalito. Y de ahí se quedó la costumbre de que en una tragedia siempre ocurra una muerte. Actualmente la gente no se muere en el teatro, en escena, ni tampoco se mata ningún animal, simplemente algunos de los personajes mueren y en eso consiste la tragedia. Era común ver el uso de las máscaras ya desde el tiempo del teatro griego y dependiendo de la categoría del personaje, pues usaba un tipo de máscara distinto. Aquí están algunos de los dramaturgos más importantes en la historia del teatro. Es importante que por lo menos recuerden que Esquilo, Sófocles y Eurípides fueron los primeros que trabajaron el teatro y sus obras se siguen representando en la actualidad. Durante la Edad Media, el teatro tuvo ciertas características. La característica que más predomina es que las representaciones eran sobre pasajes de la Biblia. No había artistas que representaran los pasajes de la Biblia, sino era la misma gente del clero que se encargaba de hacerlo, porque la Biblia han de recordar que eran escrituras prohibidas, no cualquiera podía procesarlas, no podía leer, la Biblia no se leía, la Biblia se oía explicada a través de la palabra del clero. Dicen que el teatro durante la Edad Media pues no evolucionó, sino más bien involucionó, porque prácticamente todo estaba prohibido, nada más se podían tocar temas que fueran religiosos. En el Renacimiento, como su nombre lo dice, renacieron las formas y las inquietudes del ser humano como tal. Eh, es un nuevo arte que permitió que florecieran no nada más el arte del teatro, sino otras artes y ustedes que han estudiado el Renacimiento pues saben que dio un brinco enorme la historia del arte y la historia del ser humano durante esta época. En esta época entonces el teatro ya era más abierto, los temas eran más variados, ya no nada más eran temas religiosos. Durante el teatro del barroco se introdujo el edificio en sí del teatro cargado de adornos
y los temas que se trataron durante el teatro barroco pues eran fuertes, eran pasionales y se hablaba del honor, de la religión y sobre todo de la tradición nacional. Allí vamos a ver, por ejemplo, en Lope de Vega en Calderón de la Barca vamos a ver eh, lo que es el nacionalismo dentro del teatro barroco. Es importante que entendamos que ser barroco es ser muy apasionado y ser muy nacionalista. Durante la época del teatro moderno podemos ubicar teatros con otras estructuras, ya no son las estructuras clásicas y se introdujo pues prácticamente cualquier tipo de temática, eh, incluso el teatro en la calle, todo se abrió a lo que la creatividad del ser humano fuera capaz de llegar. Aquí están algunas de las características. Nació más o menos al final del siglo XIX y tuvo mucha trascendencia durante el siglo XX. Se ubica más o menos del siglo XX hasta más o menos como 1960. De ahí en adelante, pues empezó a tomar otras características porque el teatro, igual que la ropa, pues va teniendo moda, se pone de moda una cosa, se pone de moda otra cosa. Si ustedes quieren conocer más características del teatro moderno, pues aquí en esta presentación lo van a poder encontrar. Esta presentación está en Blackboard para que la busquen. Recordemos que el teatro tiene elementos que son básicos. Mencionaremos el diálogo, el monólogo y la acción. Sin diálogo, no se sabe qué están pensando. Los monólogos a veces suceden dentro de una obra en que actúan varios personajes o bien en una obra en donde un solo personaje dialoga consigo mismo. En el teatro lo más importante es la acción. Si no hay acción, pues no hay nada que contar. Las historias que se cuentan en una novela o en un cuento, pues las dice un narrador. En cambio, en las que se cuentan en el teatro, pues las dicen las acciones que hacen los personajes. Hay que reconocer que en el teatro hay géneros que son considerados mayores y géneros que son considerados menores. Lo de mayor y lo de menor tiene que ver con el número de actos y la duración de la obra. Dentro del género mayor podemos ubicar la tragedia, comedia, tragicomedia, obra didáctica, pieza, farsa y melodrama. En los géneros menores podemos ubicar la ópera, la opereta, la zarzuela, el ballet, la comedia musical, la comedia de enredo y de caracteres, el vaudeville, pastorelas, sketch, sátira y la revista política. La tragedia, como su nombre lo dice, eh, viene de la muerte de un macho cabrío. Eh, Siempre termina con un desenlace funesto. Funesto quiere decir que alguien muere. Aquí están algunas características de la tragedia. Normalmente sus personajes son nobles y son superiores. Acuérdense cuando vimos Romeo y Julieta, esa es una tragedia. El propósito de la acción trágica es provocar entre los espectadores sentimientos de horror y de compasión. De ahí que se derive toda esa serie de acciones. Es importantísimo que haya una crisis en donde se nota la postura. La tragedia encierra una finalidad aleccionadora, es decir, así como los papás de Romeo y Julieta sufren porque finalmente mueren los hijos, hay como una lección, ¿no? Qué pasa cuando se lleva el odio a los extremos, por ejemplo, ¿no? Por medio de la compasión purga los ánimos de las pasiones, lo que se llama catarsis. La catarsis es aquello en que el auditorio es capaz de sacar un llanto o una alegría y sentir que saca sus propios llantos y sus propias alegrías. Eh, Podemos poner como ejemplo todas las obras de Shakespeare y es importante considerar Sófocles tiene una serie de tragedias, pero la más conocida de todas se llama Edipo Rey.
En la comedia podemos distinguir un género realista en donde a través de la risa se hace una reflexión acerca de una realidad. Aquí están las características de la comedia para que le den una revisada. ¿Se acuerdan ustedes que yo los puse a trabajar en equipo y en algunos de ustedes les tocó buscar las características y los antecedentes de Tartufo que le escribió Molière? El melodrama viene siendo así como las telenovelas, en donde el personaje principal es un mártir, siempre es tan bueno que llega a ser tonto, en cambio el antagonista es tan malo que todo le sale bien, pero en el último momento el personaje, el personaje viene siendo el bueno, el que ha sufrido durante toda la trama, es feliz, pero es muy efímero, o sea, es muy rápido porque inmediatamente se acaba la obra y en ese momento el que es malo es castigado severamente y así es como termina un melodrama. Aquí están algunas de las características de los melodramas y bueno, recordarán que algunos de ustedes hicieron una investigación acerca de una obra que se llama La fotografía, la escribió Emilio Carballido. En la tragicomedia es un género que no realista, no es necesariamente tragedia con comedia, sino más bien muestra cómo funciona un defecto o alguna virtud cuando se enfrenta a ciertas circunstancias que son superiores a lo normal. El típico clásico de la tragicomedia escrita en español la vamos a encontrar con la obra de la Celestina que escribió Fernando de Rojas, un dramaturgo español. Entonces lo trágico tiene que ver con lo serio y lo cómico se refiere a la conducta viciosa. Estas dos características es importante que las tomen mucho en cuenta. La obra didáctica es aquella que nos ayuda a leccionar, como a moralizar e incluso a dar una especie así de cátedra de lo que son los principios políticos, por ejemplo. eh, si alguien quiere disciplinar a los que pertenecen a un partido político, pues entonces crean obras didácticas y si alguien quiere adoctrinar a su gente o al público en alguna creencia, pues se hacen y se construyen obras que son específicas para disciplinar o adoctrinar al público. El público no va a divertirse o quizás se divierta, pues, pero ese no es el objetivo, que se diviertan, sino que aprendan sobre algo que tiene que ser. En la pieza vamos a encontrar un género que es realista, eh, pertenece al teatro moderno, ahí es donde se introdujo. Entre las características vamos a mencionar que los personajes representan a una clase que le da un valor muy grande a lo que es la seguridad, a su vida apacible, a la tranquilidad. Y entonces, normalmente se trata de una familia rica que por diversos motivos ha perdido su estatus y está perdiendo cuestiones muy importantes, como por ejemplo el Jardín de los Cerezos. La farsa, pues ustedes van a ver aquí las características que tiene la farsa. Su temática es variado. Yo me acuerdo que platicamos de los amores criminales de las vampiras morales de Hugo Argüelles cuando hablábamos de algún ejemplo de la farsa. Como su nombre lo dice, tiene una temática burlesca. No es directa, no es realista, es más bien burlesca.